Amigos oyentes, amados hermanos en Cristo, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio según Lucas, el capítulo 23, y vamos a leer desde los versículos 7 al 12. Leemos así: Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida. Y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados. Que nuestro Señor bendiga su palabra al corazón de todos nosotros. El salmista, en el libro de los Salmos, el Salmo número 2 y el versículo 2, escribió estas palabras: Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras. Esta es una profecía, un vaticinio de lo que los reyes, los gobernantes iban a hacer con el ungido de Jehová. Y eso es lo que vemos aquí, y eso es lo que vamos a analizar. Vamos a tratar de ver la vida y la actuación de Herodes Antipas, el tetrarca. Herodes Antipas, ese es nuestro pensamiento que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a iniciar, por ende, un breve repaso de la vida de Herodes Antipas. Este era hijo de Herodes el Grande. Fue uno de los príncipes que con este nombre gobernaron a Palestina bajo el Imperio Romano. Herodes el Grande es el que hizo matar a los niños. ¿Se acuerdan todos los que han leído el Evangelio de Mateo? Los magos que vinieron del oriente preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, porque hemos visto su estrella, preguntaron a Herodes y toda la ciudad de Jerusalén se conmocionó. Y Herodes tuvo temor: ¿cómo el rey de los judíos si yo soy Herodes el rey? Y les dijo: vayan al niño y vean dónde está y vuelvan, avísenme para que yo vaya y le adore. La intención era ir personalmente a matar al niño Jesús. Pero los sabios, los magos del oriente, fueron revelados que no deben volver por el mismo camino y volvieron por otro lado. Y Herodes hizo matar a todos los niños de 2 años para abajo, pensando que ahí haría matar al niño allí en Belén. Ahora, este Herodes Antipas es el que hizo matar injusta y cruelmente a Juan Bautista, quien le había amonestado por su pecado, diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, porque le había quitado la mujer a su hermano Felipe. Pero en la fiesta del cumpleaños de Herodes, embelesado por el baile de la hija de su concubina, le dijo
pídeme lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Para cumplir su juramento, dice en Marcos 6:27, enviando a uno de la guardia, porque la muchacha, aconsejada por la madre, pidió que le den en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Era la venganza que hacía Herodías a Juan el Bautista, porque él era el que se interponía y le decía que es pecado lo que está haciendo Herodes Antipas. Y aquella noche, aunque apesadumbrado, entristecido por el pedido, pero para cumplir su juramento, dice, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué cosa? Herodes, juntamente con Pilato, el gobernador romano, al condenar a muerte al Señor Jesús, cumplieron con la profecía que leímos en el Salmo 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La historia de Herodes Antipas es un triste ejemplo de necia indulgencia, de el carácter enviciado y de un perverso manejo del poder. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 12, abominación es a los reyes hacer impiedad. La historia de Herodes Antipas la resumimos así. Primero, su jerarquía. Dice que era tetrarca de Galilea con título de rey. Segundo, su vida licenciosa. Era una vida ilícita y pecaminosa, dada a placeres y deleites. Eso era la vida licenciosa de este hombre. Pero este hombre, en tercer lugar, podemos decir que tuvo sus oportunidades. Escuchaba a Juan el Bautista y le tenía mucho aprecio. Dice en Marcos 6:20, oyéndole Herodes Antipas a Juan el Bautista, oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Dice en Lucas 23, versículo 8, Herodes, y lo hemos leído, viendo a Jesús, se alegró mucho. Esta fue una oportunidad grande que tuvo este hombre, de escuchar del más grande de los profetas, del último profeta, del precursor del rey, el heraldo del rey, escuchar el mensaje del arrepentimiento. Pero no solo eso fue su oportunidad, más tarde se encontró con el Señor mismo, como hemos leído. Pero hay una sombra grande sobre este hombre, su crimen. Hizo matar a Juan Bautista. Dice en Marcos capítulo 6, versos 27 y 28, y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Este es el crimen de Herodes Antipas. Por eso tuvo una conciencia culpable. Por la lectura de Lucas capítulo 9, versículos 7 al 9, se ve que su conciencia fue despertada. Se ve que estaba perplejo y temeroso. No puede ser de otra manera. Cuando el hombre, el pecador,
el Espíritu Santo, la palabra de Dios, le pone al descubierto su vida, le da la oportunidad de que se arrepienta, le muestra lo grave de su pecado. Sin duda, su conciencia tiene que despertar y darse cuenta que es culpable delante de Dios. Pero, en sexto lugar, podemos decir de su mofa y su juicio del Señor. Leyendo Lucas capítulo 23, 7 al 12, como hemos leído, Herodes menospreció y escarneció al Señor, le vistió de una ropa espléndida, burlonamente. Esta actitud era un fallo contra Cristo, un pronunciamiento en su carácter de jefe del Estado judío. Lo que él hizo de menospreciar a Cristo y vestirle de una ropa espléndida burlescamente, fue una actitud, fue un fallo. Él era el jefe del Estado judío. Es que el pecado endurece el corazón y lo induce a odiar al Salvador. Amigo mío, amigo de quienes me están escuchando, trátense de niños, adolescentes, jóvenes o personas adultas. Yo le digo, no deje que el pecado endurezca su corazón. No siga en el camino que conduce a la perdición. Si el Espíritu Santo le habla para que se arrepienta, arrepiéntase, no endurezca el corazón. Leí en los libros de la historia de Roma que a Julio César, el emperador romano, le fue entregada en el momento de subir a su carro una carta que llevaba escrita sobre la tapa la palabra urgente. Él leyó la palabra en esa carta urgente. En esa carta se le avisaba de un complot para matarlo. Pero él, pensando que estaba demasiado ocupado, en vez de leer la carta con ese mensaje, la metió debajo de su cinturón. Mientras entraba en el Forum, la plaza en Roma, cayó por el puñal asesino. La carta estaba sin abrir debajo de su cinturón, por no leer el mensaje urgente, donde le avisaban que había un complot que al llegar a Roma lo matarían. De la misma manera, Herodes, a pesar de ser amonestado por su pecado, no hizo caso y, despreciando a Cristo, eligió la perdición. Hay algunos puntos que yo quiero empezar hoy a tratar. Herodes Antipas, tetrarca de Galilea con el título de rey, era el único jefe del Estado judío y el representante de la corte civil. Había sido destinado a ese puesto por el emperador Augusto César. Este Herodes era del linaje idumeo al que pertenecían personas que habían sido forzadas a adoptar el judaísmo hacía más de un siglo. Su nombre puede ser colocado a la par de Caifás, el representante de la corte eclesiástica, por su injusto fallo en contra de Jesús. Estos dos príncipes del pueblo, Herodes Antipas y Caifás, el sumo sacerdote, deberían de haber sido dos testigos fieles de Jehová, como podemos ver simbólicamente demostrado en la profecía de Zacarías capítulo 4, que bajo la figura de los dos olivos debían verter aceite como oro
según leemos en esa profecía en Zacarías 4:12, sugiriendo que eran dos ungidos de Dios, porque así eran los reyes de la descendencia de David, y estos usurpadores estaban allí como reyes, y los reyes eran ungidos de Dios, y lo mismo los sumos sacerdotes. Eran dos ungidos de Dios para sostener su testimonio santo. Sin embargo, fracasaron miserablemente, ya que en vez de suministrar el aceite para el candelero del testimonio del Señor, procuraron neciamente apagarlo, acechando en contra del ungido, en contra del Santo de Dios. Ahora la visión de las dos ramas de olivas que encontramos en Zacarías 4 se cumple en Cristo, el perfecto pontífice y justo Rey, que vierte el aceite del Espíritu Santo en el candelero que es su iglesia, y el testimonio de Dios es prosperado por su fiel ministerio. Oh, que la iglesia del Señor, mirando esa profecía, se dé cuenta que la iglesia es el candelero donde ha sido vertido el Espíritu Santo para que alumbre, sea una antorcha en el mundo de oscuridad y de pecado. Vamos a continuar con este tema de Herodes Antipas.